Bienvenidos al capítulo 5. En este capítulo vamos a hablar sobre lo que es Bridge Overlay. Es básicamente cómo extender la capa 2 sobre una red de capa 3 utilizando EVPN VXLAN. Y puede surgir la pregunta de alguien y decir, ¿por qué yo quisiese extender una red de capa 2 sobre una red de capa 3? Y eso viene determinado por las aplicaciones, ¿ok? Puede ser que existan aplicaciones legacy o incluso otras modernas que necesitan trabajar como si estuviesen en una gran VLAN plana, independientemente del leaf bajo el que estén, ¿sí? Pueden ser clústeres de virtualización, soluciones de almacenamiento, en realidad hay algunos tipos de aplicaciones y tenemos este dilema, es decir, el dilema en el que el data center está construido como una red closed de 3 etapas, completamente enrutada en capa 3, es decir, todo está pensado para hacer IP, con un spin and leaf, un BGP en el underlay, ACMP, entre otras configuraciones. Prácticamente lo que habíamos visto en capítulos pasados que se conoce como el estado del arte para escalar, ser estable y fácil de operar. Sin embargo, existe otro lado del data center en donde hay varias aplicaciones que requieren trabajar en capa 2. Bien, entonces surge una pregunta, ¿cómo hago para mantener los beneficios de una red Spin and Leaf IP, pero seguir ofreciendo capa 2 extendida a estas aplicaciones? La respuesta la vamos a ir desarrollando en el capítulo, pero es lo que les comentaba, se conoce como Bridge Overlay, y en palabras simples es tomar una VLAN tradicional, montarla sobre un túnel VXLAN, esto va a viajar sobre el underlay IP, y esto permite que todos los hosts que estén bajo una misma subred, pero conectados en diferentes leaves, como vemos en el ejemplo, se vean como si estuviesen bajo un mismo switch de capa 2. ¿Ok? Fíjese en el ejemplo. A la izquierda tenemos una VLAN 100 que está, bueno, la tiene en teoría el host A, está conectado a un leaf 1. Este leaf 1 va a actuar como un portal, es decir, todo lo que llegue por la VLAN 100 lo marca internamente con un identificador de red VXLAN, que se conoce como BNI, ya lo vimos, que básicamente es como una etiqueta, ¿verdad? Es como un número de vuelo para esa VLAN. Cada VLAN va a tener un BNI distinto. En este caso lo está marcando como el 10100, el BNI 10100, y el IF1 lo que hace es encapsular los frames en VXLAN, lo manda por la red IP del underlay hacia el IF2, que es el BTEP del otro lado, ¿cierto? Ya vimos este término también de BTEP. Y el IF2 lo que hace es un proceso inverso, es decir, recibe el tráfico VXLAN con el BNI 10100, lo saca del túnel y lo entrega a su propia VLAN 100 local. Para el host A y host B que están en la misma subred, todo esto se ve como si estuvieran en un mismo switch de capa 2. Sin embargo, en la práctica o en este punto, ya todo el tráfico cruzó por el Fabric IP. El underlay, la autopista donde está la red física, ya lo habíamos visto en el capítulo 3. Sin embargo, recordemos nada más por encima algunos conceptos, porque aquí vamos a hablar de algunas optimizaciones a nivel de diseño. Habíamos hablado en el capítulo 3 que el underlay es la red física del data center, es decir, tenemos los spins en el core, los diffs en el borde, tenemos un enlace punto a punto entre ellos, ¿cierto? Y el objetivo básicamente era asegurar la conectividad IP entre todos los BTEPs, que los BTEPs, recordemos, utilizaban la loopback. Algo importante mencionarles acá es el tema del path hunting, que ya lo vimos, y es básicamente cuando el spin pierde su ruta preferida, empieza a cazar o a buscar una alternativa entre las rutas indirectas, ¿verdad? Habíamos hablado de que existen dos estrategias para que los spins no aprendan esas rutas indirectas o rutas rebotadas, y uno de ellos era el que está mencionado aquí, es decir, que los spins compartan ASN y que cada leaf tenga su propio ASN. ¿Qué ganábamos con ello? Pues que cuando un leaf intenta anunciar una ruta aprendida de un spin de vuelta hacia otro spin, este otro spin, al ver su propio ASN dentro del path, simplemente descarta ese tráfico. Y dentro de las consideraciones de diseño, una de ellas es que se van a utilizar máscaras 31 para los enlaces punto a punto. Puede ser que alguien pregunte por qué se utiliza una máscara 31 en lugar de una 30, pues que la respuesta es porque básicamente cuando tú utilizas una máscara 30 existen o se desperdician dos direcciones. Y con un slash 31 lo que se hace es que se usan exactamente dos direcciones sin desperdicio. En un data center, al existir cientos o miles de conexiones, esta pequeña optimización te va a ahorrar una gran cantidad de direcciones IP. El otro parámetro de diseño tiene que ver con la MTU. Recordemos que en el capítulo 4 habíamos visto que se añade una cabecera de más o menos 50 bytes. De hecho, profundizamos mucho en las cabeceras que se añaden. Existía un Other Ethernet, un IP, un UDP, ¿cierto? Para darle entropía, un VXLAN, que parte de ese VXLAN era el BNI, el identificador de la red VXLAN. El MTU viene a ser un punto crucial aquí y se tiene que configurar en torno a los 9200.
¿Qué pasa si no se configura en torno a los 9000, a los 9200? Pues pueden ocurrir dos cosas. Que los paquetes grandes encapsulados en VXLAN se descarten en silencio, lo que se conoce como un backhaul. O lo otro es que se fragmenten y al fragmentarse van a generar jitter, van a generar CPU extra o dependiendo de los equipos van a generar problemas de rendimiento. Entonces, básicamente, cuando montamos el VXLAN tenemos que alinear el underlay hasta ciertos parámetros como puede ser el MTU en 9600 o una configuración de un slash 31 en los slashes punto a punto. En esta lámina vemos lo que realmente hace el underlay IP. Fijémonos en el gráfico, tenemos entre el leaf origen y entre el leaf destino tenemos varios caminos del mismo coste. Entonces, lo habíamos conversado en el capítulo 4 en donde sacábamos el tema de ACMP. Decíamos que a manera de darle entropía entre el uso del enlace 1, 2 y 3, calculábamos un hash dependiendo de una tupla de algunos elementos, ¿cierto? IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. De hecho, les había comentado que cuando es tráfico L2 puro, se utilizaban incluso las MACs. Básicamente este hash nos ayudaba a determinar un puerto origen UDP diferente, ¿cierto? Para que el reparto del flujo sea una especie de balanceo. Si bien el reparto no va a ser perfecto de flujo por flujo, ¿sí? Entre el enlace 1 y entre el enlace 2, por ejemplo. En un data center real con miles de microflujos, el tráfico se termina equilibrando estadísticamente entre los enlaces que se tengan disponibles. Luego, toda la magia de extender la capa 2 o con lo que inició este capítulo se hace en el overlay, ¿ok? Que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hablemos del overlay, recordemos que todo el capítulo 4 fue correspondiente al overlay, pero hagamos un breve resumen. En esta lámina separemos dos ideas. Tenemos la encapsulación VXLAN, que corresponde al plano de datos. Básicamente responde es cómo se encapsulan los paquetes. Y tenemos el plano de control, que es EVPN, es el cerebro, es básicamente el que va a responder dónde va cada túnel. Separemos esos dos conceptos. Arriba a la izquierda pueden ver lo que corresponde a VXLAN, es la encapsulación VXLAN. Entonces, ¿qué recibe un leaf? Lo que recibe el leaf es una trama, ¿cierto? De Ethernet de los hosts que estén debajo de él o del host que esté debajo de él. Y básicamente lo que hace el leaf es añadir ciertas cabeceras, estos 50 bytes que mencionamos antes. Y dentro de estas cabeceras tenemos el VXLAN, que cierto, contiene el BNI que identifica la red virtual. Tenemos el UDP, que recordemos añadía entropía. Y tenemos la IP externa, que básicamente es la IP destino del leaf. ¿A qué leaf va a ir eso? Porque al final es tráfico IP. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que existe una trama L2 original viajando dentro de un paquete IP y la VXLAN no modifica el contenido de la trama, simplemente la mete dentro de un túnel para que pueda cruzar la fábrica IP. Hablemos un poco más de las rutas EVPN de tipo 2 y del directorio distribuido, ¿ok? Básicamente con este directorio estamos diciéndole adiós al floating. Porque estamos pasando del concepto desde una red tradicional en donde si un switch no conoce una MAC, lo que hace es una inundación hacia la red para encontrar esa MAC. Al final eso va a ser ruidoso e ineficiente, ¿verdad? Entonces aquí se cambian las reglas del juego y lo que sucede es que el leaf, cada vez que ve una MAC nueva localmente, por ejemplo el leaf 1 ve la MAC del host A y el leaf 2 va a ver la MAC del host B, lo que hacen cada uno de estos leafs es generar un anuncio BGP, una ruta de tipo 2, ¿ok? Que contiene la MAC y la BNI a la que pertenece ese host. Opcionalmente, dependiendo del tipo de tráfico, también podría contener la IP. Al final, se va a crear esta tablita EVPN global, ¿cierto? En donde los leafs remotos ya tienen instalado dónde está cada host. Es decir, dentro de la tablita, por ejemplo, del leaf 2, vas a ver que la MAC del host A está a través del leaf 1, ¿ok? Sabe hacia dónde enviarlo, sabe el BNI al que pertenece, entonces a futuro cuando el host B quiere enviar tráfico hacia el host A, su leaf, es decir, el leaf 2, sabe la dirección exacta hacia dónde enviar el tráfico. Entonces se va a levantar un Unicast VXLAN sin necesidad de inundar la red preguntando dónde está el host A. Gracias a esta tablita distribuida tenemos otro concepto que es la supresión de ARP. Vamos ahora a utilizar este directorio para realizar una supresión de ARP. En EVPN VXLAN, como el leaf ya tiene poblada una base de datos gracias a las rutas de tipo 2 que vimos en el slide anterior, puede actuar de proxy. Es decir, miren la gráfica, el host lanza un ARP request, el leaf lo intercepta, en lugar de inundar la red de broadcast
lo que hace es que consulta su tabla local y si conoce la MAC, responde directamente en nombre del destino. El host entonces está recibiendo su respuesta ARP, para él es transparente, sin embargo la petición salió del switch local, del leaf. A veces tenemos que inundar con broadcast real, entonces ¿cómo hace EVPN VXLAN para hacerlo de manera inteligente? Lo que se utiliza es un tipo de ruta 3, ¿ok? Que es básicamente, imaginemos que el leaf 1 tiene host debajo y pertenecen al BNI 10.100. Entonces, el leaf 1 al generar esta ruta de tipo 3 dice, oigan, yo tengo host en el BNI 10.100, si tienen tráfico broadcast para esa red, quiero recibirlo. Es una especie de suscripción hacia el tráfico broadcast que quieres recibir y esa suscripción va a depender de los hosts que tengas debajo de ti, ¿ok? A qué BNI o a qué VLAN pertenecen esos hosts. Y con esos anuncios, cada leaf va a construir una lista dinámica de BTEPs interesados o BTEPs suscritos, ¿cierto? Y cuando llega un paquete broadcast, por ejemplo, al leaf 1, que es el BTEP de ingreso en este ejemplo, este consulta su lista y genera copias individuales encapsuladas en unicast hacia los leaves interesados, lo que se conoce como ingress replication o replicación de ingreso. Entonces, fíjense en que el leaf que tiene una X seguramente no está suscrito o no está interesado en ese tráfico, por lo tanto no llega la inundación hasta acá, ¿ok? Si bien es una inundación selectiva y controlada, evitando saturar los enlaces donde el servicio en realidad no existe. Hablemos de multihoming activo-activo con SILAG. Esta es una de las mayores ventajas de EVPN, el multihoming activo SILAG. Entonces, históricamente, si tú querías conectar un servidor a dos switches para redundancia, usabas MSLAG o VPC, ¿cierto? Esto implica que entre los switches existan cables dedicados o, no sé, protocolos propietarios complejos y frágiles. Entonces, EVPN estandariza esto. De hecho, miren el diagrama, el servidor se está conectando a un leaf 1 y leaf 2 mediante un LACP, mediante un lag estándar, ¿ok? Lo mágico de aquí es que ambos leaves se configuran con el mismo identificador de segmento, lo que se conoce como ESI o Ethernet Segment Identifier, y para el servidor, es decir, a ojos del servidor, es como si estuviera conectado a un único switch lógico. Y para la red, ambos leaves son independientes, es decir, no se necesita un cable dedicado entre ellos para sincronizarse. Utilizan el mismo BGP EVPN que ya tienen montado para sincronizar el estado. Eso simplifica enormemente el despliegue físico, elimina riesgos de split brain que se conocen en protocolos o soluciones propietarias antiguas. Para cerrar el tema de multihoming, veamos qué pasa bajo el capó. Es decir, para que esto funcione bien, en realidad se utilizan dos tipos de rutas especiales que no las hemos mencionado. La ruta de tipo 1 y la ruta de tipo 4, que ahora las vamos a profundizar. Entonces, en un escenario multihoming o activo-activo tenemos dos desafíos específicos, ¿ok? La evitación de duplicados, cuando hablamos del tráfico boom, es decir, si nos llega un paquete broadcast desde la red, ¿quién es el que lo entrega? ¿El leaf A o el leaf B? Porque fíjese en el gráfico, un servidor está conectado al leaf A o el leaf B. Si es que le llega tráfico broadcast desde afuera, ¿quién le entrega ese tráfico al servidor? Si ambos lo hacen, lo que pasa es que el servidor va a recibir un paquete duplicado y posiblemente se corrompa la aplicación. Para evitar esto se utilizan rutas de tipo 4. La ruta de tipo 4 sirve para elegir un designate forwarder, es decir, solo el designate forwarder va a tener permiso para bajar el tráfico boom hacia el servidor y el otro equipo, que es el no designate forwarder, simplemente va a descartar los paquetes. Es decir, a él también le llega ese tráfico, pero va a descartarlo. El otro desafío es el balanceo de carga. ¿Qué pasa con el tráfico unicast que viene de la red hacia el servidor? Y aquí entran en juego las rutas de tipo 1. Las rutas de tipo 1 permiten que el leaf A le diga al resto de la red, al resto de los leaves, oye, este servidor está conectado al segmento ESI X10Z. Yo soy parte de este segmento y eso permite que los otros BTEPs, los que son remotos, los que no forman parte de este segmento, hagan aliasing. Es decir, a pesar de que solo se haya aprendido la MAC de este host a través del leaf A, por ejemplo, los demás también envíen el tráfico o sepan que pueden llegar a este servidor a través del leaf B. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que existe un real uso de todo el ancho de banda disponible, entre comillas ACMP, ¿ok? Hacia el servidor, ¿ok? E incluso existe una convergencia rápida en caso de fallos.
Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona todo cuando las cosas van bien, pero ¿qué pasa cuando el entorno cambia o hay errores? Primero hablemos de la movilidad, es decir, en un data center virtualizado, una máquina virtual podría saltar de leaf A a leaf B en caliente. EVPN maneja esto usando un sequence number. Cada vez que una Mac se mueve, el nuevo leaf incrementa un contador y avisa al resto que tiene la nueva versión o la versión más reciente de esa Mac. Entonces todo el fabric actualiza su ruta instantáneamente. Pero ¿qué pasa si una Mac empieza a saltar frenéticamente entre dos leaves? Eso ya no suele ser una movilidad, una mudanza. Eso suele ser un bucle de capa 2. Básicamente dos switches quizás están conectados por error. Y aquí entra un mecanismo de protección que es el que ven en la gráfica. El Fabric VPN vigila si una Mac se mueve más de 5 veces en una ventana de tiempo corto. Igual, esto de las 5 veces es un umbral configurable. Y cuando ocurre, le dice a la red, esto es un bucle. Automáticamente lo que sucede es que se marca la Mac como duplicada y se bloquean sus anuncios, ¿sí? Entonces, esto es como un sistema inmune que aísla el problema para que no se coma los recursos de CPU de toda la red. Hablemos de velocidad. Si bien BGP es un protocolo muy robusto, es muy lento para darse cuenta si es que un vecino cayó. De hecho, los temporizadores por defecto, el hold time de BGP, puede tardar hasta 90 segundos en converger. 90 segundos en un data center moderno es una eternidad. Para solucionar esto, lo que se hace, y de hecho es sin sobrecargar la CPU, lo que se hace es implementar BFD. En el gráfico tenemos un ejemplo de cómo trabaja BFD de manera simple. Ok, miren los corazones azules. Básicamente BFD envía pulsos hello ultra ligeros cada pocos milisegundos entre los equipos y si algo falla BFD deja de recibir los pulsos e inmediatamente le avisa a BGP que dé de baja la sesión. Gracias a esto pasamos de tiempos de recuperación de minutos utilizando solo BGP a milisegundos con el uso de BFD. Para ir cerrando el capítulo, hagamos un resumen de la arquitectura que acabamos de construir, ¿cierto? Básicamente hemos logrado extender la capa 2 sobre una red robusta de capa 3 y conversamos sobre el underlay IP, ¿cierto? Tenemos una base sólida con enlaces punto a punto, ACMP, de hecho no dependemos de spanning tree. Luego tenemos el overlay inteligente que conversábamos, de hecho para entender mejor esto voy a utilizar una analogía. VXLAN lo podemos ver como un tren de datos, ¿ok? Y EVPN lo podemos ver como un jefe de estación que sabe dónde está todo. También hablamos de eficiencia porque estamos eliminando el floating innecesario gracias al aprendizaje distribuido de las Macs y también conversamos sobre la supresión de ARP. Finalmente también vimos alta disponibilidad con SCLAG, utilizamos todos los enlaces de los servidores en modo activo en caso de requerirlo. El resultado final va a ser una extensión de la VLAN en una red segura y escalable.